Nuestro tema de hoy, hagamos Norte de Santander, una mirada desde la realidad actual. Nuestro invitado, Segundo Antonio González, ingeniero de petróleos, expresidente de la empresa Omimex de Colombia. Trabajó como superintendente de operaciones de Caño Limón en Occidental de Colombia y precandidato a la gobernación de Norte de Santander. Doctor Segundo Antonio González, muy buenas noches. Bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista Contraluzcucuta.co. Muy amable, Rafael, por su saludo y un saludo a la mesa. Y estoy muy atento, pues, a atender esta gran oportunidad que ustedes me brindan. Y a los norte santanderianos, un abrazo y un saludo muy especial. Y felicitarlos porque todos hemos estado muy cuidadosos con esta pandemia que nos ha paralizado, pues, a nivel global, pero que hoy estamos ya despegando, digamos, superando esa problemática y digamos, con mucha esperanza hacia el futuro. Muy amables por la invitación. Gracias a usted, doctor Segundo Antonio, por atendernos. Doctor, desde su mirada, desde su perspectiva, que ha cultivado por todo el recorrido que ha hecho por Norte de Santander, ¿cómo ve el departamento en este momento, con y sin pandemia? Bueno, casi que no hay diferencia de antes y la pandemia y la pos, ¿no? Porque el departamento siempre ha tenido una problemática muy aguda en los últimos 30 años, socioeconómica, y hoy, digamos, con esta pandemia, pues nos ha tocado más duro, pero también nos está abriendo los ojos a que tenemos que hacer un trabajo mejor por el departamento, ¿no? Que las nuevas generaciones de hombres y mujeres hagamos un mejor trabajo, ¿no? Porque son los requerimientos de un departamento que debe hacer crecer su economía y debe resolver una problemática que se ha agudizado precisamente con las inmigraciones de venezolanos a nuestra tierra y que nos afectan tanto. Entonces, esa problemática creo que la tenemos y hagamos que es un movimiento ciudadano que está trabajando y organizando una gran agenda en este tema socioeconómico, pues va a aportar mucho en un programa integral de desarrollo y modernización del departamento. Es lo que comenzamos, digamos, a plantear. Y es lo que se necesita, Luis Jesús, que Norte de Santander se modernice para que se ponga a la par de los otros departamentos colombianos. Hoy Sí, hay claro. un gran reto, ¿no, Rafael? ¿No? Y todos ustedes en la mesa de trabajo. Aló. Sí, sí, Una señor. interrupción. Sí, lo escuchamos, doctor. Y yo sabía que estas nuevas generaciones de norte santanderianos debemos crear unas nuevas oportunidades que deben darse con la integración del Estado, de la academia, del sector privado, utilizando innovación, emprendimientos nuevos y utilizando la tecnología disponible hoy para poder hacer crecer la economía y poder tener mejor acceso a todas las oportunidades que el mundo moderno nos da. El departamento en eso tiene un gran atraso y realmente es una parte muy importante de esta agenda que debemos seguir. Sí, Luis Jesús. Sí, doctor Segundo Antonio, y precisamente para el desarrollo del departamento, usted planteaba en el 2011 un programa de desarrollo económico y social, donde se estudiaba la posibilidad de mejorar los índices de desempleo que existían en Cúcuta del Norte de Santander. Y la pregunta, doctor, es, ¿qué hacer en Cúcuta del Norte de Santander para que deje de ser la primera ciudad Cúcuta con mayor índice de desempleo a nivel nacional y podamos mejorar esa condición socioeconómica que a su vez mejoraría también la parte de la violencia y la inseguridad que tenemos nosotros? Bueno, es muy importante y es muy complejo, digamos, toda esta situación que presenta el departamento, pero para concretarme en su pregunta, para mí es vital hoy en día no dejarle más espacios a la vieja política. Nosotros tenemos que hacer unos cambios
en la dirección del departamento y en el liderazgo que debe ejercerse para que el departamento y todo este recurso humano tan valioso que tenemos pueda ser más incluyente en la resolución de los problemas. De ahí que es muy importante esa oportunidad para los recursos humanos. Por eso hemos planteado desde entonces, desde la fecha que usted ha citado, que el norte de Santander debe dar una gran oportunidad a las personas. Debemos centrarnos en la gente para que haya más participación de las personas precisamente en la resolución de la problemática del departamento. Yo he planteado crear incluso ahora un centro de pensamiento donde podamos descubrir los talentos en los últimos años de universidades públicas y privadas y que podamos abrir paralelo a la gobernación una oficina de pasantías de talentos que podamos integrarlos para el análisis de la problemática de todo el entorno que tienen nuestras ciudades, nuestra capital, nuestro sector rural y visualizar toda esa problemática y comenzar a darle solución. O sea, debe haberse una gran participación del recurso humano en estos temas y de ahí que el liderazgo que debe darse en el departamento en una nueva dirección, en una nueva visión, debe enfocarse precisamente en eso, en el recurso humano del departamento, para que podamos incentivar todos los sectores de la economía y podamos mejorar también digamos, toda la parte social, que es la gran problemática que hoy en día nos afecta. Pues Jorge Omar, un centro de pensamiento como lo propone el doctor Segundo Antonio, tendría que cultivarse desde el último año de secundaria, ¿no? Para que estos muchachos, estos jóvenes que ya tienen una manera distinta de pensar, se vayan incluyendo en el manejo político del departamento, de la capital. Cuando el mismo Estado, digamos la misma gobernación... Sí, yo pienso que los centros de pensamiento son muy que aglutinan la... Aló. Sí, siga, doctor. Aló. Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, ese es un tema, digamos, que si logramos crear una oficina paralela en la gobernación que pueda asesorar no solamente a la gobernación, sino a todas las 40 alcaldías del departamento, con talentos humanos que salen de las universidades de los últimos años de universidad y podamos hacer una sinergia entre el sector público, el sector privado y la universidad, es obvio que es un estímulo que va a irradiar a las generaciones que vienen, o sea, va a crearse un buen sentimiento, digamos, en la primaria y en la secundaria para que la gente aspire a estar en ese centro de pensamiento o en ese tanque de pensamiento que conforma, digamos, el Estado en la gobernación del departamento. Y esto puede llevar a una propuesta que yo he hecho de que de ahí puedan salir las personas hacia las mejores universidades del mundo a especializarse en diferentes temas vitales en el desarrollo futuro del departamento, en esa nueva visión que hemos creado. Yo he propuesto la creación de por lo menos 50 o 60 becas al año con estos talentos para enviarlos a universidades de Europa, Estados Unidos, Australia, para que se especialicen en disciplinas, por ejemplo, como la arquitectura, el desarrollo rural, el tema de la medicina, la ingeniería civil, el tema energético, el tema de gobierno, ¿sí? Los temas de administración pública, el desarrollo, digamos, de la economía. Nosotros tenemos que formar todos estos talentos a que acudan a tener máster en esas carreras y haya doctorados y PhD para que puedan retornar al departamento a integrarse, no en un condicionamiento de trabajo con X sector, sino que puedan realizar su actividad dentro del territorio departamental para el sector público, para el sector privado o para que independientemente creen sus propias empresas y avancen con tecnología. Esa es una propuesta que yo hoy mantengo, la hemos hablado desde hace 10 años y hoy en día tenemos que llevarla a cabo con más contundencia, puesto que tenemos una problemática que ha crecido en el departamento con la inmigración venezolana. Hoy en día es necesario hacer un plan integral de desarrollo socioeconómico para el departamento, porque tenemos que generar
muchas más oportunidades para la gente. No solamente la gente nuestra, del departamento, sino las inmigraciones que nos están llegando. Es muy vital entonces el desarrollo del recurso humano con esos objetivos. Omar Romero, dice Jason Gómez, qué bien le haría a Norte de Santander el programa que propone el ingeniero González. La visión de un programa objetivo y ejecutable en el tiempo. Omar. Nuevamente con las buenas noches, ingeniero, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Omar. Interesante la exposición que hace el ingeniero Segundo Antonio. Pues él más que nadie conoce la región a través de su trabajo, de todo lo que ha hecho en esta vida. Y obviamente, pues sí, yo creo que lo que usted propone y lo que se ha querido llevar desde hace 10 años, y de pronto tal vez no sé si no le han captado la idea, no se la han copiado bien, pero obviamente hay que llevarla a buen término, y esos centros que propone pues van a ser muy importantísimos. Acá tuvimos en el programa hace que tal vez ya un mes, 2 o 3 muchachos que fueron a hacer sus sustentaciones de trabajo, uno a México, otro a Argentina y no recuerdo el otro a dónde. ¿Por qué? Porque tal vez aquí no encontraron ese respaldo y ese apoyo y tuvieron que irse para el exterior y andan en eso. Entonces, ese tipo de personas son las que necesitan ese apoyo acá, con esas becas, con todos esos estudios, para que el departamento también lo sepa utilizar, porque si no se nos vuelven cerebros fugados. Y eso es lo que lo pierde el departamento y se lo llevan a otras capitales y allá sacan mejor provecho de sus capacidades, ¿no? Pero, ingeniero, en todo este tiempo y lo poco que he estado ahí más cerca de usted del gobierno departamental, ¿qué se ha podido hacer al respecto? ¿Si hay un avance en esta parte? ¿Si ya hay algo centrado de que por ahí se puede hacer este tipo de cosas? Bueno, yo no creo que el departamento tenga un plan concreto, digamos, de desarrollo de su recurso humano. Hoy en día, precisamente es el recurso humano el que debe participar con mayor contundencia en los avances, porque hoy tenemos mucha más tecnología accesible a todos. Tenemos el Internet, tenemos, hoy en día, por ejemplo, en esta pandemia se demostró que virtualmente nosotros podemos hacer un gran trabajo y no estábamos preparados para eso. Hay departamentos en Colombia con más avance, como Antioquia, Atlántico hoy en día, Cundinamarca, el Valle, pero digamos, Santander también ha avanzado mucho con su universidad industrial y las universidades privadas que han mostrado, digamos, un buen nivel en el concierto nacional, pero Norte de Santander, en eso estamos quedados. Entonces, yo no veo mucha acción en ese tema y por eso es una propuesta muy concreta que debe llevarse incluso a la Asamblea para crear un proyecto de largo plazo, mediano, corto, de corto, mediano y largo plazo para la formación de estos recursos. El objetivo que nosotros proponemos es que por lo menos en los próximos 10 años se puedan formar entre 60, 70 profesionales, PhD, doctorados y posgraduados en universidades del exterior adicionales a los que se forman en Colombia. Porque es que es muy importante que el recurso humano también conozca el entorno global que hoy vivimos. Hoy en día, por ejemplo, la globalización de la economía y la globalización total, digamos, con una problemática como fue la pandemia, debe ser más incluyente y participativa de los países que están en desarrollo y los países atrás, que están, digamos, muy pobres. Entonces, hoy en día esos temas de globalización tienen que energizarse, ser más integrales, ser más digamos, más incluyentes de todos los países. Y ahí es donde el recurso humano necesitamos formarlo con mayor contundencia. Por eso este plan debe ser concreto y contundente, por lo menos en 10 disciplinas básicas que son de futuro, que se deben desarrollar hacia el futuro en el mundo de hoy, y tienen que ser fuera del país para que se capte todo este entorno global que es el desarrollo socioeconómico que hoy en día el mundo va a comenzar, digamos, a ver. Entonces, de ahí que esta propuesta es importante y debe ser, digamos, un objetivo claro para el departamento, para su, digamos, para su gobierno, para el sector privado, para la universidad, de que eso pueda llevarse a cabo. Sergio Montañez nos dice, acerca de crear un centro de pensamiento desde lo público, difiero un poco. El sector privado debe liderar con apoyo de lo público, de manera tal que éste genere su propia dinámica ajena al vaivén de la cosa pública.
El ejercicio de la política en apoyo a iniciativa privada, excelente. ¿Cómo le parece ese comentario de Sergio Montañez, doctor Segundo? No, es interesante, indudablemente es interesante y es bienvenido porque, digamos, en Colombia nos hemos acostumbrado a que el sector público no es lo más eficiente y por lo tanto, digamos, también se acepta de que el sector público, los recursos humanos no son los más eficientes y estamos en la creencia que es únicamente desde el sector privado donde se puede hacer avances. Y la opinión nuestra, digamos, coincide es de que hoy debemos buscar una mayor integración entre el sector público, el sector privado y precisamente la universidad, la academia. Se hace necesario porque esa sinergia hace avanzar y el sector público de Colombia debe modernizarse y debe tener una visión mucho más contundente de futuro y de ejecución de las políticas públicas. Entonces, por lo tanto, debe ser mucho más eficiente y si nosotros preparamos y damos la oportunidad a que el recurso humano, al recurso humano talentoso y la inclusión de las personas que desean estudiar y especializarse, pues tiene que ser apoyado por el sector público porque definitivamente sigue siendo la educación y la especialización del recurso humano, digamos, la fortaleza más importante de una economía, de un país. Entonces, esto debe darse, digamos, en una sinergia de esos tres sectores, que es el público, el privado y la universidad. Entonces, ahí tenemos que coincidir. Permítame, saludamos a Consuelo Pavón, a Janet Lozano, a Marta Luz, a Jason R. Gómez, a Luis Felipe, que empezó a seguir en la revista Contraluz, a Fernanda Blanco y Reinaldo Fuentes, que están en este momento conectados, escuchando el diálogo que sostenemos con el doctor Segundo Antonio González. Jorge Omar, estábamos pendientes de una intervención suya. Sí, gracias. Buenas noches. Desafortunadamente he tenido algunos inconvenientes aquí de conexión, pero bueno, parece que ya están solucionados. Doctor Segundo Antonio, el sector público, como usted dice, está desprestigiado y los servicios que presta, pues no son los de mejor calidad. Si miramos solo dos sectores, salud y educación, por ejemplo, se ven superados por las entidades privadas en ambos aspectos. Pero yo creo que esto pasa es porque, uno, se ha perdido la confianza en el sector oficial. Dos, porque el sector oficial no invierte los recursos que se necesitan en tecnología y en todas las ayudas que se requieren para echar para adelante estos dos servicios esenciales. Y tercero, porque puede que haya, o hay desidia, mejor dicho, por parte de los gobernantes, también está ahí el componente de la corrupción. Desde su punto de vista, ¿cómo podríamos invertir las cosas y hacer mucho más fuerte, como es en otros países, que la educación oficial, que los servicios de salud oficiales son mucho más poderosos y prestan mejores servicios que los privados? Los privados son tomados como una cosa secundaria y no es lo primordial. ¿Cómo haríamos nosotros para revertir esto y que en la ciudad y en todo el departamento las cosas cambiaran? Es que precisamente ese ha sido el defecto del desarrollo, digamos, de la economía colombiana. En los 200 años que llevamos, o poco más de 200 años, 210 años de historia como república, ya nos acostumbramos a que el sector privado es ineficiente, el sector público es ineficiente y que el sector privado es el único que puede, digamos, determinar los destinos del desarrollo. Y eso es falso. La corrupción ha matado, digamos, las posibilidades a muchas personas y al desarrollo de nuestro país. Y por eso los ciudadanos debemos desplazar eso, porque eso ha sido un efecto de la mala política. El gobierno ha sido controlado por la mala política y no ha dejado incluso que el sector privado pueda desarrollarse a plenitud. Colombia debe superar ya eso. Hoy Colombia ya pertenece, es miembro activo de la OECD y nosotros tenemos que mejorar las prácticas públicas precisamente porque estamos en un club de países desarrollados y en desarrollo que nos exige que la gerencia pública se esté dando. De ahí que el Departamento Norte de Santander, Colombia ha avanzado ya un poco, digamos, en este gobierno que le ha puesto mucha atención también al desarrollo del recurso humano, pero nosotros como departamento, como región, estamos mal en el concierto nacional. Entonces, tenemos que cambiar eso y somos los ciudadanos
los que debemos hacer el desplazamiento de esa mala política. Tenemos que acudir a nuevas oportunidades. Por eso Hagamos tiene una agenda mucho más moderna, mucho más efectiva, incluyente, con unas propuestas precisamente donde centra su agenda en el desarrollo del recurso humano, que es el factor más importante para el desarrollo económico, y de ahí podamos hacer un desarrollo social mucho más, digamos, de más bienestar para la población. Entonces, eso se puede revertir precisamente comenzando a hacer las cosas mejor, haciendo las cosas bien. He dicho que Colombia es un país de reglas, muchas leyes. La gente las viola, el gobierno las viola, los funcionarios las violamos, todos violamos leyes, los ciudadanos. Entonces debemos es comenzar a hacer las cosas mejor. Y pienso que esa es la fórmula. No necesitamos crear más reglas, necesitamos es actuar mejor. Y para actuar mejor debemos formar mejores ciudadanos. Y esos mejores ciudadanos deben estar mejor preparados. De ahí que nosotros tengamos que trabajar precisamente en unión del sector público, el sector privado y la academia, para que el recurso humano y el talento humano se descubra y pueda ser desarrollado en beneficio precisamente de la comunidad. Entonces, de ahí hay que comenzar a hacer las cosas mejor. Y si las hacemos mejor, seguramente le quitamos piso no solamente a la corrupción, le quitamos piso a la política mal ejercida, le quitamos piso a la violencia, le quitamos piso a nuevos generadores de violencia, o sea, y podemos establecer una mejor sociedad. Entonces, desde ese ángulo, digamos, de comenzar a hacer las cosas mejor, pueden estar las fórmulas, digamos, para un avance ya más positivo. Y la educación y el desarrollo y la inclusión del talento humano es fundamental en ese objetivo. Alex Marina Ojeda también nos está saludando en este momento, igual que Hugo Espinosa. Y Gastón Bermúdez, doctor Segundo Antonio, desde Caracas, le pregunta: aprovecho la especialidad del doctor González para preguntar, ¿existen áreas prospectivas en norte de Santander para la aplicación del fracking? Si es positiva, ¿cuáles son esas posibles zonas y si estaría de acuerdo de utilizar esa técnica en Colombia? Bueno, yo voy a llamar en español lo que significa el fracking. Es un fracturamiento hidráulico, que es una tecnología que el mundo, digamos, de la industria petrolera ha utilizado ya por más de 70 años. Yo personalmente en Colombia en los años 70 participé en fracturamientos hidráulicos en pozos verticales. Hoy en día esa tecnología se utiliza en pozos horizontales para desarrollar reservas que están, digamos, en la misma fuente del hidrocarburo. La pregunta concreta es si esa técnica se debe realizar. Yo pienso que hoy en día el mundo comenzó a hacer una transición energética, como ha sido la transición energética, digamos, histórica desde hace miles de años, de pasar, digamos, a las cosas primitivas de la leña e ir evolucionando hacia minerales como el carbón y luego el petróleo y ahora hacia energías renovables y sustentables. Digamos que son pasos normales que la humanidad ha dado. Y hoy en día, digamos, la industria petrolera, que está, digamos, en disminución en la participación del portafolio energético mundial, pues está dando paso a las energías renovables, solar, viento, incluso el hidrógeno, que ya tiene un gran desarrollo en Europa, específicamente en Alemania, y que en 30 o 40 años va a ser la dominante del portafolio energético, de esa materia energética que va a estar basada más del 80% en renovables y menos del 20% en fósiles. Entonces, obviamente que yo soy partidario de que Colombia haga el piloto que el Congreso ha apoyado, que lo apoya también la Corte, que se haga un piloto solamente para tener una seguridad energética, porque Colombia tiene hidrocarburos, digamos, reservas probadas solo para 4 o 5 años. Y si Colombia no mejora un poco, digamos, esas reservas, puede estar en una crisis energética de importación de hidrocarburos y se va a demorar más la implementación de energías renovables. Me refiero a que los recursos para poder desarrollar una nueva matriz energética hacia renovables requiere, es muy importante, es fundamental la participación de las energías fósiles para que de ahí se saquen los recursos. Ahí es de que Colombia tiene que asegurarse tener seguridad energética por los próximos 15 o 20 años mientras esa transición avanza.
De lo contrario, el país entraría en una situación de crisis al perder una exportación importante de más de 400.000 barriles por día, que significan más de 10.000 millones de dólares al año, a tener que importar hidrocarburos para seguir teniendo la carga normal de las refinerías que tiene, de las dos refinerías, y poder sostener el mercado nacional, digamos, de energía, mientras que hace la implementación de toda esta energía renovable que se va a tomar 30 o 40 años. Se cree que por los años 2050, 2060, ese portafolio energético renovable debe estar ya ocupando un 80%, digamos, de esa canasta energética. Y eso debe garantizarse. Así de que sí, yo estoy de acuerdo en que el fracking o fracturamiento hidráulico en español se puedan hacer unos pilotos que nos puedan decir de unas reservas adicionales que el Estado puede utilizar para facilitar precisamente los recursos que deben ir al reemplazo de las fósiles por energías renovables y tener una nueva matriz que sea realmente sustentable el medio ambiente. Esa transición se debe dar de esa manera. De lo contrario, tendríamos una crisis energética cuyas repercusiones van a ser muy graves si Colombia no logra tener autosuficiencia petrolera, por lo menos por los 10 o 15 años en adelante. Luis Jesús. Pues el doctor nos ha dicho unas cosas que son de verdad a puño y el médico Jorge Omar lo ratifica, ¿no? La academia, es importantísimo, la capacitación, los profesionales que tienen que capacitarse en el exterior para tomar las riendas del departamento, en nuestro caso, y del país. Y eso es importante, lo que se plantea con respecto a la posibilidad de que algunos profesionales puedan especializarse en el exterior. Eso sería lo más conveniente para todo el país. Hay que tener en cuenta también que la universidad pública poco a poco cercena, cierra las posibilidades también del ingreso de las poblaciones menos favorecidas a la educación superior, y eso también hay que revisarlo. Doctor, volviendo al departamento norte de Santander, pues sabemos que el índice de desempleo es muy alto, que casi toda la vida siempre vivimos del comercio con Venezuela, pero que teníamos algunas industrias, como la industria Bavaria, como la empresa licorera del departamento norte de Santander, que se han ido desapareciendo y que no se volvieron a traer nuevas industrias al departamento, lo que hace que no se genere índices de empleo. Pero también voy a preguntarle sobre qué pasó con la refinería de Tibú. Se construyó el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, en el cual usted participó en los tramos fundamentales. Y la pregunta es si se han aprovechado esos recursos, esas regalías que se entregan por la travesía del oleoducto por el departamento norte de Santander. Y nuevamente le pregunto, ¿qué pasó con la refinería de Tibú? Bueno, yo inicié mi vida profesional precisamente en el año 72 en la Colombia Petroleum Company, cuando existía una pequeña refinería que tiene una capacidad de 10.000 barriles por día. Hoy en día esa refinería no existe, pues son fierros ya obsoletos, pero hoy en día, mis queridos amigos, les quiero decir que el norte de Santander ni ninguna región colombiana tiene un proyecto como una refinería, porque hoy en día precisamente las refinerías están desapareciendo y volvemos al cuento de que hoy en día tenemos que trabajar, es una matriz energética que está en evolución hacia unos elementos renovables que van a ocupar más del 80% en 30 años adelante. En los próximos 30 años se va a desarrollar que las energías renovables van a estar por encima del 80% de esa matriz energética a nivel mundial. Y Colombia no es una excepción. Colombia debe evolucionar en ese sentido. La refinería, en segundo lugar, la refinería hoy en día pues no es viable, porque no tiene, digamos, unas reservas tampoco para que le alimenten, unas reservas petroleras suficientes como para tenerla funcionando. Entonces, el mercado también en Tibú, el mercado de combustibles, pues es mínimo. Entonces, los transportes serían agravantes, digamos, de
refinería que es obsoleta y que no es económica. Tenemos dos grandes refinerías en Colombia, que es las de Cartagena y Barranca Bermeja, suficientes para abastecer el mercado y refinar lo que Colombia requiere. Entonces, hoy en día, ni siquiera el departamento del Meta, que tiene reservas probadas de petróleo de más de 200 o 300 millones de barriles, piensa en una refinería, porque son proyectos que no son viables. Además, agrego que las refinerías hoy en día, si alguien quiere arreglar refinerías, son aquellas refinerías que están sobre los mares, que están en las costas, para que la distribución, digamos, de sus productos sean más viables. Pero una refinería en el interior del país no es viable, ya digamos, Barranca, porque tiene 60 años de haber sido construida, 70 años, y es una refinería que se ha repotenciado y que hoy atiende todo el mercado del centro del país. Y es una refinería ya que se complementa con la de Cartagena y que es suficiente para solventar todo este mercado de gasolinas y de combustibles que tiene el país. Entonces, la refinería de Catatumbo no hay ninguna posibilidad, no hay tampoco reservas. El norte de Santander no es un departamento petrolero. Hoy en día la producción del departamento es muy baja, está por debajo de 3.000 barriles de petróleo por día, eso no es nada. Y hoy en día la economía del departamento lo que tiene que mirar, lo que volvemos a hablar, el departamento tiene que desarrollarse de una perspectiva, digamos, no solamente del talento humano, sino de una modernización de toda su infraestructura física en cuanto a aeropuertos, en cuanto a vías, en cuanto a comunicaciones entre municipios, el desarrollo del sector rural, abrir nuevas vías al Magdalena Medio que comuniquen al departamento con el interior del país y con la costa, como es, por ejemplo, la vía que sale de Cúcuta y pasa a Santiago, Puerto Gómez, Alto Chiquito, Cáchira, La Primavera y une con la vía de la costa desde Bucaramanga. Esos son los elementos que hoy en día tenemos que tener como herramientas para hacer un gran plan integral de desarrollo socioeconómico que se va a apoyar precisamente en eso. Desarrollar infraestructura, posibilitar inversión, hacer unas políticas públicas atractivas para el sector privado, en el territorio mucho mejor, en los municipios, desde los mismos municipios donde se desarrollen empresas. Y nosotros tenemos una propuesta que nace precisamente en el sector rural para formar liderazgos y más preparación de las juntas de acción comunal rurales y de todo este elemento rural que es tan valioso para que en las escuelas mismas rurales se puedan dar, por ejemplo, elementos como el internet, que haya wifi, que la gente pueda asistir los sábados y domingos a prepararse en la escuela rural, escuelas con energía solar, que posibiliten el desarrollo rural y potencien el desarrollo empresarial de la cabecera municipal. Hagamos tiene un programa económico que nace desde los 40 municipios, que une al sector rural, que une el desarrollo de ese talento humano también rural, para que sea desde los municipios donde desarrolle la economía. Y en total el departamento requiere precisamente diversificar la economía, además de tener posibilidades de llegar a otras regiones del país. Eso se hace con infraestructura vial, con nuevas salidas del departamento, no solamente la vía por Pamplona, Bucaramanga o por Málaga o por Ocaña, sino tenemos unas vías importantes en el centro del departamento, como es la vía que les mencioné, la vía Arboledas a Sotonorte, por ejemplo, por Cachirí, que abre al turismo, que abre el sector rural a mercados como el Bumangués, el de Medellín, el de la costa atlántica. Ahí es donde debemos trabajar, digamos, ese plan integral, y eso tiene que ir de la mano de estos tres elementos que he mencionado desde el comienzo, que es el sector privado, el sector público, la academia o la universidad, digamos, a través de la formación de un recurso humano que sea más participativo de la vida socioeconómica del departamento. Es desde ahí donde vamos a tener, digamos, el nuevo norte de Santander. Ahora que está nombrando usted esos proyectos, doctor Segundo Antonio, le pregunta Hugo Espinosa, ¿está planteado en su programa de administración la posibilidad de concretar el viejo anhelo de los norte santandereanos en relación con el embalse multipropósito El Cínera? Es muy interesante porque el doctor Hugo, a quien le doy las buenas noches, y a todos estos amigos de él que han estado muy interesados siempre por este envase multipropósito,
Yo recientemente tuve un viaje a Cúcuta durante la pandemia, porque a mí me cogió la pandemia fuera de Cúcuta, del norte de Santander. Me tocó estar encerrado en Bogotá en un apartamento y logré luego asistir a una reunión con el señor gobernador Silvano Serrano en su despacho en plena mitad de la pandemia, digamos, con todos los cuidados y con todos los protocolos, precisamente para hablar de ese tema. El doctor Hugo sabe de unas notas que yo escribí en las redes sociales, donde yo le quito la palabra multipropósito, porque es un tema que hemos analizado ya por mucho tiempo, y yo como geólogo y ingeniero de petróleos, donde la geología y ese tipo de proyectos no son comunes, les he dicho incluso a él y a algunos amigos que hoy en día el concepto multipropósito yo pienso que ya no se da. En primer lugar, porque desde que apareció la idea del desarrollo del embalse del Cínera, lo voy a llamar así un embalse, el Cínera, no se hicieron cosas básicas como es, por ejemplo, la geología de la región para saber si en esa zona donde posiblemente se pueda hacer ese embalse haya fallas geológicas o se pueda hacer del tamaño que se dice, 4 o 5 millones de metros cúbicos. No lo sabemos porque no hay un estudio básico de geotecnia y geología que nos pueda garantizar que se pueda hacer ese embalse o una presa en esos dos cerros, digamos, que pueda posibilitar el tamaño de ese embalse. Hoy en día Cúcuta está haciendo bueno, se ha hecho un argumento que el Cínera es un elemento muy importante porque se podría hacer por gravedad un acueducto hacia Cúcuta. Pero es que en 50 años el Cínera no ha avanzado porque se han concentrado a hacer unas actualizaciones de estudios de factibilidad que no son tan ciertos, que no se basan realmente como deben basarse, digamos, en que sea cierto que se pueda realizar el embalse. Entonces uno puede hacer análisis económicos y estudios de factibilidad en el papel. Yo se los hago en media hora o en medio día. Lo que se han gastado tantos dineros, miles de millones haciendo actualizaciones, eso ha sido una situación que no se da para nada porque no está basado en la certeza de que ese embalse pueda ser hecho. Entonces, cuando hoy en día Cúcuta tiene una problemática de agua y se habla de regular las aguas del río Zulia y tener de pronto un acueducto por gravedad, cuando eso sucede, eso es un tema que no se da de la noche a la mañana y tenemos una problemática ya de suministro de agua a la zona metropolitana. Entonces me pareció muy bien que las autoridades, la gobernación, la alcaldía de Cúcuta hayan optado, con el apoyo de Ecopetrol, de hacer un acueducto metropolitano por bombeo. Por bombeo no quiere decir que no sea económico, sino que puede ser respecto a un acueducto por gravedad, pues obviamente que el de gravedad es más factible, más económico, pero el otro por bombeo no quiere decir que sea antieconómico. Tal vez gane menos, pero vía tarifa está demostrado que ese acueducto metropolitano por bombeo que se está construyendo en el momento es la solución inmediata que Cúcuta necesita, porque Cúcuta no puede esperarse 10 o 15 años para que le hagan un embalse para hacer un acueducto, digamos, por gravedad. Entonces, hoy en día, el concepto para mí es, y le he recomendado al señor gobernador, que tenemos que hablar más de que el Cínera debe ser un embalse que dé respaldo al futuro acueducto de Cúcuta, al futuro suministro de la zona metropolitana. El acueducto de Cúcuta que va a ser ahora, que se está construyendo, pues va a tener un gran respaldo, digamos, en un embalse que se va a investigar realmente y se puede hacer porque uno de los temas que yo propongo, digamos, que se resuelve en menos de un año, es saber si ese embalse puede darse y que puede ser del tamaño que se dice que va a ser. Y ese embalse va a ser un embalse de respaldo al futuro desarrollo, digamos, del departamento en su zona metropolitana, que es fundamental tener una reserva de agua respaldo como un buen embalse en esa zona. Y puede utilizarse el agua también, mientras que existe el otro acueducto y tenga la capacidad, digamos, de suministro, ese embalse posible del Cínera puede servir precisamente para habilitar miles de hectáreas para riego. Pero la parte eléctrica yo la descarto, porque hoy en día no es tan económico hacer una hidroeléctrica de 250.000 kilovatios como se plantea ahí, mucho menos que sea multipropósito para riego y para acueducto. Entonces tenemos que hablar más bien de una reserva de agua que le dé respaldo a la futura necesidad de agua
no solamente de Cúcuta, sino de toda la zona metropolitana. Entonces, desde ese punto de vista es que hemos hablado con el señor gobernador y él ha quedado muy satisfecho, digamos, con esta explicación que yo tuve la oportunidad de darle. De Yanira Gamboa, Gerson Duplat y Claudia Patricio Forero Aponte también están con nosotros escuchando esta conversación que sostenemos hoy con el doctor Segundo Antonio González. Omar Romero. Bueno, ingeniero, pues procediendo un poquitico al inicio del programa, usted hablaba del cambio de política, pues para que haya una nueva generación de cambio en este aspecto. Lo que ha hecho en esta nueva administración, que se puede decir que ahí está comenzando ese cambio con esta nueva administración que llegó, pero obviamente por circunstancias de la pandemia no se ha podido desarrollar como tal. ¿Usted cómo la ve? Bueno, mire, yo respeto mucho, digamos, las autoridades, no las califico, hago críticas seguramente muchas veces, pero es muy respetable, digamos, que las autoridades elegidas democráticamente uno deba, digamos, oírlas. Si es necesario, uno puede dar opiniones, digamos, que les favorezca, digamos, en su gestión. Y eso es lo que yo hago, digamos, el doctor Silvano, quien se interesó por este tema, quiso oír una opinión, yo se la di. Incluso le dije que me complacía que Cúcuta estuviera avanzando en el desarrollo del nuevo acueducto metropolitano y que era una buena oportunidad para resolver la problemática inmediata que tiene, pero también le recomendé que teníamos que ver el futuro y no es para 10 o 15 años, sino que el tema del SINDRA sea un tema, digamos, de un respaldo hacia un desarrollo socioeconómico que debe el departamento emprender con mayor contundencia. Entonces, de ahí que ese concepto, digamos, de reserva, de respaldo a todo lo que la zona metropolitana pueda necesitar hacia adelante, pues es un buen consejo. Y no le califico, digamos, la gestión. Vino la pandemia, eso ha afectado muchísimo, no solamente a Cúcuta, el departamento norte de Santander, ha afectado a Colombia, y uno oye todas las críticas de los ciudadanos, digamos, contra el gobierno nacional y contra toda la gestión que hace el gobierno, porque precisamente ha sido una situación muy anormal. Entonces, digamos que el cambio, no, yo lo que propongo es realmente un nuevo liderazgo, una nueva visión, hacer las cosas mejor, digamos, desplazar la mala política, tener unos proyectos concretos muy integrales de desarrollo, ejecutables, no es nuestra visión por proponer 100 salidas, 100 soluciones a 100 problemas, sino tener unas soluciones básicas que puedan dar salida a la gran problemática con 5 o 6 desarrollos importantes que el departamento haga de gran importancia, pues puede resolver una problemática total. Entonces, pues yo apoyo las autoridades y en lo posible, digamos, sin calificarlas si son buenas o malas. Si uno le piden una opinión, uno la hace con la mayor objetividad y teniendo en cuenta que uno tiene la experiencia y el conocimiento para darla y la autoridad también para poder hacer una buena opinión que favorezca, digamos, una gestión que haga un gobernante. Jorge Omar. Doctor Segundo Antonio, la aparición de la pandemia, comenzando el mes de marzo, y lo que llevamos recorrido hoy ya en la primera semana de octubre, pues causó que todo lo que se tenía planeado en el primer año de gobierno de las autoridades. No se le oye. Y las secuelas de la pandemia ya entonces está viéndose afectado por la pandemia. ¿Usted qué cree que debe hacerse desde ya para que el efecto y el coletazo de esta situación originado en la salud, pero que tiene unas secuelas muy importantes en la economía, sea lo menos intensa posible? ¿Cómo deberíamos nosotros prepararnos para esa situación? Bueno, esa es una pregunta bien difícil de responderle porque, digamos, la pandemia nos cogió muy mal. Colombia venía creciendo casi a 4%, ¿cierto?
y tenía necesidad, digamos, de desarrollar unos programas económicos precisamente basados en el crecimiento, en mayor productividad, para poder reducir, digamos, esos 2.200.000 desempleados que teníamos a comienzos o antes de la pandemia. Y luego nos llega la pandemia y nos sube a 5 millones de desempleados y hoy tenemos como producto de la pandemia casi 4 millones aún de desempleados. Entonces, nosotros tenemos que mirar eso desde un escenario global, porque no es solamente Colombia la afectada, esto fue una pandemia precisamente universal, global. Y usted se da cuenta, digamos, que las economías desarrolladas como la China, los Estados Unidos, Europa, pues venían también con una economía que tenía tropiezos. Y toda esta problemática que generó el presidente Donald Trump con los chinos tenía un impacto precisamente en el mundo de desarrollo y en Latinoamérica, que es gran proveedor de materias primas. Entonces, nosotros dependemos más de un escenario global que de un escenario local. De ahí que nosotros hoy en día precisamente, y ahí están precisamente premios Nobel como Stiglitz, por ejemplo, que hoy en día opinan que la globalización de la economía tiene que darse con mayor integración hacia los países más pobres. O sea, no es desde la determinancia de que los más desarrollados utilicen a los pequeños o a los más pobres para tener sus materias primas y luego mandar sus productos ejecutados por los Estados Unidos o por China. Hoy en día la globalización tiene que ampliarse, entonces desde ahí va a venir la solución. Colombia no es una excepción, estamos en un mundo globalizado y es ahí donde los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el IFC, deben facilitar y llamar al orden a países como Estados Unidos y China, que tienen que hacer una participación mayor hacia el mundo subdesarrollado para poder avanzar, digamos, en esta problemática que hoy en el mundo tiene 300 millones de desempleados por concepto ocasionados por esta pandemia. Entonces es un escenario global lo que hay que mirar. Digamos que en lo local Colombia, de todas maneras, tiene que hacer un trabajo muy fuerte, seguir invirtiendo, digamos, en infraestructura, que la inversión pública crezca, que se haga un desarrollo contracíclico, digamos, en la economía colombiana para que los recursos, digamos, del Estado irradien a las regiones y se pueda trabajar en infraestructura para poder generar oportunidades de empleo y estar preparados, digamos, para ese nuevo escenario global que se va a dar, que tiene necesariamente la base en el comercio internacional. Entonces es un tema, digamos, muy complejo. Es un tema que tiene que ver precisamente con ese escenario global, repito, muy importante que se entienda, y tenemos que colaborar, tratar de mirar que el gobierno pueda ejecutar, que pueda hacer, que pueda avanzar. Y de ahí que hoy en día la preparación de los recursos humanos es mucho más imperativa, que tengamos recursos humanos más preparados para tener mayores oportunidades y mayores emprendimientos y tener una economía mucho más diversificada. Colombia debe diversificar la economía, no debe estar más dependiente del sector energético. De ahí la importancia, digamos, que el sector energético le pueda aportar al desarrollo de esa nueva matriz energética que es la base para el desarrollo económico, que se hagan los fracturamientos hidráulicos como unos elementos, digamos, pilotos para tener la seguridad energética que nos permita dar el paso a ese cambio. Y ese cambio tiene que darse para que pueda sustentar una economía mucho más diversificada. Colombia debe diversificar la economía. Esa sería como la respuesta en lo local. Y en lo global, buscar una integración mucho más que los organismos estos que he mencionado y los países desarrollados hagan de la globalización una oportunidad mayor, más incluyente de todos los países. Ahí está la clave. Doctor Segundo Antonio, le pregunta Luis Alberto Gómez Porero. ¿Existen estimativos de los costos de crudo y daños ambientales ocasionados por eventos y explosivos del narcoterrorismo? Bueno, la experiencia que ustedes saben que yo fui superintendente del oleoducto Caño Coveñas en el año 1985, cuando iniciamos la exportación de crudos por Coveña. Yo manejé ese oleoducto y las operaciones de Caño Limón. Y en esa época, en el primer año de operación, el ELN rompió el oleoducto, lo explotó 104 veces. Occidental logró sacar
un costo, digamos, que creo que todavía se mantiene de alrededor de 30 a 35 centavos de dólar por barril que se perdían por las explosiones. Pero digamos que el tema petrolero es un tema, digamos, es un commodity que está en el mercado, en la oferta y la demanda, y en ese sector petrolero, digamos, suben los precios de una manera, digamos, muy grande. Ustedes vieron precios de $100, de 130, de 140 dólares, con costes de producción de 15 dólares. Eso fue una época muy buena para el sector petrolero. En la época de los 80, el margen, digamos, por barril era de 6 o 7 dólares. En los 90 ya había bajado ese margen, digamos, con las crisis que hubo en precios, bajó incluso a dar pérdidas. Pero en la primera década del siglo XXI y parte de la segunda década hasta el año 2014, los márgenes para el sector petrolero fueron muy altos. Y entonces los estimativos, digamos, por explosiones en los oleoductos eran marginales. Esos costos prácticamente eran marginales. De ahí que se volvió casi como una costumbre de que el ELN presionaba incluso a los contratistas para que parte de esas reparaciones fueran aportes, digamos, al grupo subversivo. Y las empresas pues simplemente reparan, tienen las posibilidades porque los costos no eran tan altos. Entonces, pero ahora con el crudo, digamos, a 40 dólares o menos, obviamente que, y con costos mucho más altos de producción, obviamente que ese costo, digamos, de una explosión o un derrame, digamos, a las compañías pueda ser mayor. Pero los costos no se quedan ahí. El grave daño es el daño ambiental, que es irreparable. Entonces eso prácticamente no se puede cuantificar. Usted puede limpiar una piscina digamos, de un derrame de hidrocarburos, digamos, de 1 hectárea, le puede costar 20, 30 mil, 40 mil millones de pesos colombianos por esa remediación de un agua o de una zona, digamos, de ese tamaño. O sea, es muy difícil, digamos, la recuperación ambiental. Eso tiene un costo muy alto que no ha podido todavía ser cuantificado en la dimensión real que eso tiene. Saludamos a Sunir Rivero de Gallardo y a William Gerardo Peñaranda. También están pendientes del diálogo con el doctor Segundo Antonio. Luis Jesús. Bueno, un saludo para el compañero William Peñaranda. Doctor, usted también incursionó como empresario por el Cúcuta Deportivo. Antes de que se nos vaya, queremos preguntarle su impresión. Las grandes ciudades tienen grandes equipos y Cúcuta va camino a ser una gran ciudad y por lo tanto debe tener un gran equipo de fútbol también. ¿Qué opina de ese Cúcuta Deportivo de hoy? Bueno, yo lo pronostiqué en el año 2005, cuando por desfortuna yo salí del equipo, cuando le di un apoyo muy importante, digamos, en el ascenso a la A en ese momento, donde yo hice un aporte económico importante. No se reconoció, las directivas de ese momento no vieron, digamos, ese valor que tenía el hecho de yo haber ingresado cuando yo hacía una propuesta para una empresa deportiva de largo plazo. A mí no me gustaba la idea de que el Cúcuta subiera a la A y fuera descendido a los 2 o 3 años. Eso lo dije yo en una rueda de prensa, que el Cúcuta iba a ser digamos, una estrella fugaz, porque iba a subir, claro. Hubo muchas razones seguramente para subir y hubo muchos empeños que yo desconozco, en los cuales subió, pero también volvió y cayó en la B. Y luego volvió y subió a la A y volvió a caer en la B y ahora volvió a estar en la A. Pero es una empresa, digamos, deportiva que no asciende y que no mejora. Entonces yo lo veo como un proyecto, digamos, muy mal gerenciado, muy mal administrado, con mucho desdén, digamos, por el recurso humano deportivo que tiene el departamento. También mucho desdén por hacer de Cúcuta con una afición como la que tiene tan tremenda, digamos, el Cúcuta Deportivo en el departamento, que es una de las aficiones más poderosas y más grandes y más notables que hay en Colombia, que no se aprovecha eso. Entonces, hay como un desprecio, digamos, por esa afición, y la gente que ha logrado tener ese equipo, pues lo tiene es como un interés muy personal, más no como un interés de representación realmente de una tierra. Entonces, por ahí nos estará superando Medellín, nos sigue superando Cali, nos seguirá superando Barranquilla y nos seguirán superando ciudades como Pereira. Y nosotros seguimos con un equipo, digamos, del cual
ponemos todo el corazón y la mente y hacemos y nos damos golpes de pecho, pero no lo vemos surgir porque realmente es un equipo que en mi concepto, manejarlo, digamos, en lo inmediato, sin hacer una proyección mayor como una buena empresa deportiva, pues no va a ninguna parte. Y hoy en día ustedes lo ven, el Cúcuta no anda bien. O sea, tiene espacios de tiempo en que se le ve y nos deslumbra y nos da emociones, pero al otro, a los 15 días se nos caen las emociones y nos desilusionamos y estamos en ese conflicto, digamos, sentimental con el Cúcuta Deportivo, porque no tiene realmente una guía que lo proyecte como equipo y como una real empresa deportiva. Y en ese proyecto Hagamos, ¿hay un espacio para el Cúcuta Deportivo, doctor? Claro que sí, siempre tendrá un espacio el deporte, siempre tendrá un espacio el desarrollo físico de las personas, porque obviamente que en Hagamos centramos todo este proceso, digamos, de trabajo que tenemos que hacer todos, es una convocatoria y un consenso de todos para que hagamos de de nuestra salud física y mental, digamos, una potencia. De ahí que el Cúcuta Deportivo siempre tendrá en un gobierno de Hagamos, tendrá siempre, digamos, el apoyo. Yo, de hecho, usted lo sabe, Rafael, que cuando salí yo del Cúcuta Deportivo, el porcentaje que yo tenía, yo le doné a la gobernación el 6% y le dije a Luis Miguel Morelli que interfiriera más en el equipo, que estuviera en la junta directiva. Es necesario que el sector público esté en una junta directiva de un equipo como el Cúcuta Deportivo y lo apoye para que tengamos una mayor respuesta a la afición. Pero desgraciadamente el Cúcuta Deportivo, las acciones las inflaron, lo que yo doné como 6% a la gobernación y el 12% a Maracaneiros, que iba a ser, digamos, el equipo suministrando las reservas para el Cúcuta, no iba a ser la escuela, digamos, de los futbolistas, eso se perdió y se diluyó en una maniobra que se hizo de incremento, digamos, de las participaciones de otras acciones y empequeñecieron, digamos, el 20% que yo doné, se empequeñeció y eso fue una jugada que no fue buena para el Cúcuta Deportivo. Y hoy vemos el resultado. No se logró que el Cúcuta consolidara, digamos, un desarrollo en el 2005, 2006 y de ahí en adelante, como yo lo proponía. Entonces, obviamente que el deporte, el equipo Cúcuta Deportivo, que es una empresa privada, obviamente que no obstante eso, tiene que ser apoyado por el sector público del departamento y tener, digamos, la mayor participación en todo lo que contribuye al desarrollo, digamos, deportivo del equipo y en general de todo el desarrollo deportivo que debe tener la juventud en el departamento norte de Santander. Bueno, pues, doctor Segundo Antonio González, muchas gracias, muy amable por habernos acompañado esta noche aquí en el programa Cero Coronavirus, por haber aceptado nuestra invitación para echarle esa mirada desde la realidad actual a norte de Santander y sobre todo desde su proyecto Hagamos. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los ciudadanos norte santandereanos que nos oyeron. Los invito pues que en adelante vamos a estar muy activos, vamos a socializar el movimiento, digamos, en todo el año 2021. En ese momento van a aparecer algunas vallas, digamos, con mensajes sociales. Nuestra preocupación y nuestro centro, digamos, de nuestro trabajo va a ser la gente, va a ser el recurso humano del departamento enfocado hacia un mejor desarrollo, hacia una manera mejor de hacer la política, de ser el gobierno. Y el mensaje es que vamos a hacer todas las cosas mejor. Ciudadanos, gobierno, academia y sector privado. Yo los invito a que comencemos a trabajar mejor. Si nosotros hacemos las cosas mejor, vamos a avanzar y vamos a contribuir a que el departamento resuelva toda esta problemática. Soy optimista, soy positivo, pero obviamente con propuestas que son ejecutables y digamos que ese optimismo tiene que ser un optimismo que sea participativo a todos, que creamos en que nosotros mismos podemos salir adelante resolviendo nuestra problemática. Los norte santanderianos, para finalizar, somos una raza de gentes progresistas, que nos gusta trabajar, somos inteligentes y hoy en día tenemos adelante un camino duro por recorrer porque tenemos que superar una problemática mayor que la que teníamos hace 8 meses. Entonces, de ahí que tenemos es que unirnos y el mensaje nuestro es eso, mayor unión,
mejor trabajo, mayor consenso y ahí saldremos adelante. Muchísimas gracias, Rafael, y muchísimas gracias a Yamid y a Jorge, a Omar por esta invitación tan importante. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor.